Buenas amigos, bienvenidos a Visión Periférica. Hoy tengo el gusto de hablar con Rubén Rojas Gratz. Eh, Quisiera, primero que nada, decir por qué estoy invitando a Rubén. Se me ocurrió hacer una presentación, bueno, hacer una especie de anticobertura de la gran fiesta, entre comillas, electoral que se viene en noviembre. Entonces, así como existe el Miss Chocosuela, ¿no? ¿Hay elecciones en noviembre? Sí, supuestamente hay unas elecciones en noviembre. Entonces, tú te acuerdas de mi Chocosuela, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, bueno, este es mi intento de hacer una especie de mis cobertura, mis Chocosuela de la gran fiesta electoral que se viene ahora en noviembre, ¿no? Entonces, bueno, primero, para presentar a Rubén yo lo conozco probablemente por allá 2013. Y para serle sincero, Rubén fue mi analista o comentarista favorito del acontecer en Venezuela. Eh, Eso dice algo sobre él, pero también dice algo sobre la profesión de analista de noticias. Eh, entonces, bueno, antes de saltar como al primer tema, quería, no sé, saludarte, Rubén. ¿Cómo te encuentras? ¿Desde dónde nos atiendes? ¿Qué tal, Pedro? Nada, el gusto es mío. Yo hace 7 años salí de Venezuela, me vine a Uruguay, estoy viviendo en Montevideo, que es la capital, y nada, he estado viviendo acá desde entonces, bastante bien, bastante cómodo. Me gustaba mucho el país y bueno, Vale, y totalmente divorciado de Venezuela. O sea, yo me entero de las elecciones porque me comentan el mismo día, o bueno, ahora que me lo comentaste. Pero, no, ya tipo, haces bien. tan relevantes como las elecciones en Cuba, ¿no? Mm, no, haces bien. Eh, no sé, ¿qué tal? O sea, ¿ha habido algún cambio en Uruguay desde que está en la calle? O sea, digo, no sé, todo está tranquilo, todo está bien. O sea, pareciera que Uruguay es un país donde no es tan difícil tener un negocio. No sé, ¿cómo está todo por allá? Bueno, se notó la diferencia, sobre todo por el tema de la pandemia, porque, o sea, acá hay una realidad y es que el, el partido que era gobierno, que ahora es oposición, es un partido que tiene cierta cercanía, medio rara, pero cierta cercanía ideológica con el gobierno actual en Argentina, ¿no? Entonces, Argentina tomó una postura completamente distinta a la que tomó el Uruguay bajo Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou siempre abogó a lo que es la libertad responsable, como lo llama, que es eso, o sea, no se cierra nada. Bueno, algunos sectores estratégicos, por ejemplo, los gimnasios fueron muy golpeados por esto, la parte de la cultura, de las artes, cosas que aglomeraran a gente. Pero de resto, todos igual. O sea, se le pidió a las empresas que pudieran que hicieran trabajo desde casa. La mayoría de las empresas grandes lo hicieron. Este es un país que, más allá de la parte forestal, de la parte agrícola, de la parte de tierras, se mueve mucho la parte informática, el outsourcing de servicios desde empresas del exterior. Entonces, la mayoría de estas empresas informáticas, o sea, las empresas informáticas ya tenían cierta infraestructura, bueno, todo el mundo para su casa. Pero no fue una coerción, no podés estar en la calle a tal hora, o no puedes estar en la calle si no tienes un permiso, ese tipo de cosas. O sea, acá siempre hubo libertad de salir, de moverse. En Argentina todo lo contrario, y los resultados están a la vista. O sea, más allá de que acá hubo toda esa libertad, las tasas de fallecimientos nunca fueron mucho más elevadas que Argentina, Mm, y la mayor parte del tiempo estuvimos mucho mejor que Argentina en contagios y en, y en fallecimientos. La parte de claro. la vacuna fue impecable, por más que la oposición les tiró de todo, de que no se hizo nada con las vacunas, que nada, que se esperó demasiado para el tema de la vacuna. Hoy casi toda la población está vacunada. Mm, eh, 2, 3 dosis ahora pusieron la tercera de Pfizer y nada, o sea, a nivel de la pandemia, si hubiéramos estado siendo gobernados por la otra opción, nos hubiera tocado una a la Argentina y a Argentina no le fue nada bien, ni en lo económico ni en lo sanitario mismo, porque
pusieron todas estas medidas restrictivas y al final tuvieron resultados hasta peores que Uruguay. Entonces, sí, diferencias, bueno, algunas medidas que se han tomado a favor de la empresa. Acá, ¿qué pasó? Una serie de promesas electorales que como que se metieron todas en una ley que se le llama la ley de urgente consideración, porque es una ley que pasa por el Parlamento, es como que una ley express, pero muy variopinta, con artículos de todo, temas de seguridad, temas de economía, temas de regulación. Y nada, o sea, es el anticristo para la oposición de izquierda. Hicieron ya una recolección de firmas, aparentemente va a haber referéndum para derogarla. Pero ha habido partes de, por ejemplo, quieren derogar artículos como un artículo que acelera el proceso de adopción de niños, quieren derogar un artículo que extiende el derecho a la libre defensa en el hogar y en el comercio. ¿Qué? ¿Deporte de armas o algo así? ¿O de qué va eso? Acá no importa de armas. O sea, porte de armas tienes si trabajas con armas. ¿Pero a qué se Si, refieren con defensa del local o del... lo que pasa es que acá ha habido muchos casos feos de propietarios que se han defendido en su domicilio y van presos igual. Entonces hubo cierta flexibilización, tampoco algo tan chocante. O sea, tipo, a ver, porque no sé si te acuerdas más o menos con el tema de la defensa en Venezuela también, que era muy parecido. Era tipo, el juez consideraba que tenía que ser de noche, que tenía que ser en tu casa, que tenías que haber visto al tipo armado, que el tipo tenía que estar amenazándote de muerte, o sea, casi que a un segundo que te pegue el tiro para poder reaccionar y que el juez te lo tome en cuenta como No, y legítima a mí defensa. me dijeron que supuestamente en Venezuela, no estoy seguro de esto, pero que supuestamente si el tipo tenía un cuchillo y tú le metiste un tiro, Ibas. Y acá exacto, es igual, básicamente vas a prisión porque es que acá hablaban es de una igual, ventaja, una desigualdad. Sí, no, eso es una acá es ridícula. igual. Acá si te defendes de un criminal que tiene un arma de juguete, marchaste. Claro. O sea, es así. Entonces, hubo cierta flexibilización acá. O sea, no es tampoco que puedes salir con el arma ni nada por el estilo. Hubo cierta flexibilización en esta ley, lo quieren anular y así un montón de cosas, ¿no? Hubo cosas como incluso la desmonopolización de los combustibles, de la distribución de combustibles, que acá es monopolio del Estado, que ni siquiera prosperó dentro de la interna del gobierno. O sea, lo tuvieron que echar para atrás, porque es un dogma que se tiene acá con los monopolios del Estado. Sí ha habido algunas cosas, todo muy tímido, porque si algo tiene Uruguay es que no hay cambios drásticos. Mm. Acá es algo que es un activo que tiene Uruguay, que es un país bastante estable, que es un país que sigue construyendo en base a lo que hizo los gobiernos anteriores. Algunas correcciones, algunas cosas, pero no es que llegan y bueno, se borra todo y hacemos todo de nuevo y después llega el otro gobierno y hace todo lo mismo. No, o sea, hay cierta, hay cierta estabilidad política y es un activo que tiene Uruguay, más allá de que las cosas se muevan un poco lento en ese sentido. Chévere. Bueno, a ver, a lo que íbamos. Digamos, un poco por contexto, me estabas contando antes que tú siempre viviste en Margarita. Sí, Y digamos, contando la historia, una de las razones por las que yo me identifico con algunas de tus posturas es que quizás tú estabas adelantado a mi pensamiento quizás por un par de años, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo primero te conocí porque tú escribiste un artículo que estaba muy bien hecho, donde más o menos argumentabas y tú qué propones, ¿no? O sea, escribiste un artículo donde decías, mira, el que piensa que Capriles es un bolsa debería proponer un plan alternativo que fuera factible, ¿no? Mientras no lo hagas, no deberías hacer eso. Luego yo vi que tú, bueno, poco a poco te volviste un poco más cínico, vi que te defraudaste por completo, me llegaste a decir que por ti, tú te abstendrías de votar en Venezuela. Eh, no sé, ¿cómo fue para ti el proceso de desencantarte de la oposición venezolana y decir, mira, esta vaina no, o sea, esta vaina no va a funcionar? Si nos quieres contar un poco de eso. claro, sí. Lo que pasa es que
yo me pongo, me leo la gran mayoría de los artículos que escribí para la época, y hoy estoy en la vereda totalmente opuesta. El artículo de ese, de ¿y tú qué propones? Igual, yo sé que fue muy mal entendido, porque fue visto mucho como una defensa Capriles, y en realidad no, o sea, no era mi intención en el momento. Mi intención era tipo, sí, o sea, hay que ponerse en los zapatos de Capriles, en cierto sentido, no desde el punto de vista de comprenderlo para adorarlo, sino de saber la posición del tipo. O sea, el tipo tiene una posición política que no se puede poner muy radical, porque ya sabemos lo que es la oposición en Venezuela, que está totalmente controlada por el gobierno, y en lo que te salgas, se te acaba todo. O sea, se te acaba tu sustento, se te acaba tu libertad, se te acaba todo. Marchás a prisión, de repente no en las mismas condiciones favorables en las que han estado otros presos políticos. Eh, Se me ocurre Edgar Zambrano, puede ser, que se estuvo preso y salió más gordo de la cárcel que lo que entró. Este, Ah, ese es el de Acción O Democrática. Timoteo, sí, uno de No, esos que, Timoteo no, Timoteo ¿no? está totalmente vendido al gobierno. Yo creo que es Edgar Zambrano, que creo que es un Uno dirigente gordo de él, AD. sí. Sí, Sí, es un sí, dirigente ese. de AD, yo sé cuál es. Claro, creo que para la época era algo en el Parlamento, no sé si vicepresidente o algo así. Sí. Ese sí, marchó en cana y salió más gordo de lo que entró. Este, y bueno, Leopoldo López. Leopoldo López que salió todo rips de Ramo Verde, ¿no? Este, Sí. entonces era como eso, o sea, como que vamos a dejar de concentrarnos en Capriles, porque Capriles ya sabemos lo que va a hacer y vamos más bien a mover otra cosa, ¿no? Porque, o sea, lo que queremos que pase no lo va a hacer Capriles. Oye, una Eh, pregunta rápida. sí. ¿Tú eres de los que piensa que Capriles la embarró cuando convocó a ese salcerolazo? O sea, porque hay gente que dice como que no, Maduro le robó la elección a Capriles, entonces Capriles debió haber llamado a la gente a la calle hasta que cayera Maduro. No, no sé si tú tienes una postura sobre eso o X. Yo estaba en la calle, así que el baño de agua fría me lo trae completo. O sea, nosotros, bueno, Yo vi una gente que salió en Barquisimeto y creo que les dieron duro a los que se manifestaron en Barquisimeto. No sabía que lo habían hecho en Nueva Esparta. Entonces, sí, que o sea, en les realidad, cayeron a claro. peinillazos. ¿Qué pasó? No, o sea, fue tipo, no, en Nueva Esparta siempre fue muy tranquilo. En ese sentido, salíamos como para apoyar, como para intentar hacer algo, pero no, no es que, ni que fuera relevante a nivel nacional, ni que tampoco fuera tan grave, más allá de uno que otro evento. Pero nosotros éramos que estábamos en la calle y tipo a la expectativa de ese día que que se iba a ir al CNE, que se iba no sé cuánto, esto y lo otro, y que al final el tipo dijo, no, quédense en su casa y descarguen toda su arrechera con la cacerola. Pongan salsa. Eso fue una burla. Eso fue una No, burla, fue desmoralizante, sí. fue de todo. O sea, fue tipo, ¿qué mierda estoy haciendo acá? No, y que igual los chavistas inventaron que ese supuesto llamado al cacerolazo, que eso había sido una incitación a masacrar chavistas, ¿no? Y me acuerdo que hasta habían inventado unos supuestos ataques que luego eran mentiras, o sea. Pero bueno, quisiera saltar a la siguiente parte que te quería preguntar si tú estabas en ese momento activo. Eh, el gran evento, luego de que, digamos, Maduro mandó los militares a esta tienda de electrodomésticos, ¿no? Y entonces ganaron, les fue buenísimo en unas elecciones locales que fueron en diciembre, por ahí, finales de 2013. A principios de 2014 sale Leopoldo López con una estrategia distinta a la de Capriles, que era, no, bueno, nosotros vamos a empezar a armar rollo, vamos a organizarnos y vamos a empezar a protestar como para meterle presión al gobierno. Y esa fue probablemente la etapa más cabilla de lo que se llamaba la guarimba, ¿no? Tú, digamos, en esa época estabas ahí en Venezuela, participaste en guarimbas, ¿qué viste, digamos, en esa época? Yo fui observador en 2014. Eh, Era tipo, o sea, ya en 2014 sabíamos que nos íbamos. eh, Fuimos como que, primero por solidaridad hacia los amigos que iban, a veces les llevábamos cosas, incluso agua, cosas por el estilo. Uh -huh.
y ver más o menos de qué iba todo, ¿no? Eh, ahí fue cuando terminé de darme cuenta que no había masa crítica para nada. Eh, de nuevo, estoy en Margarita. O sea, nada de lo que fuera a pasar en Margarita iba a ser muy relevante, pero la mentalidad era más o menos compartida con el resto del país, salvo los estados andinos, que ya sabemos cómo son. Eh, pero era tipo esa postura que era muy caraqueña también de, bueno, vamos a trincherarnos en nuestras zonas seguras, en nuestras zonas tranquilas y nada, eso. O sea, vamos a trincherarnos en municipalidades que ya son nuestras, en pueblos que ya son nuestros, parroquias que ya son nuestras. Vamos a perjudicar la actividad comercial dentro de nuestro propio municipio. Vamos a perjudicar el tránsito de nuestros propios vecinos. Y me imagino que así eventualmente desgastarán al régimen. Varias veces llegamos a proponer, mira, vamos a trancar un punto neurálgico que vendría a ser la autopista Luisa Cáceres, no, la Luisa Cáceres Arizmendi, no, la Juan Bautista Arizmendi, que es la Mm. que conecta el terminal de ferries y el aeropuerto con el resto con lo que es por la mar, con lo que es la Asunción, con lo que son los centros urbanos de la isla. O sea, un trancazo, una guarimba ahí, bueno, primero que la iban a, iban a responder fuertemente el gobierno, pero, si quieres hacer la diferencia, es eso. O sea, o trancas eso, que es un punto neurálgico, que no es tuyo, que te lo vas a tener que sudar a esa, o vas a la Asunción y asaltas el Palacio Legislativo, o asaltas, no me acuerdo, no, sí, creo que ya había un gobernador chavista Mm. en Margarita. Em, o asaltas el coso de gobierno, o sea, algo, pero no te vas a quedar ahí comiéndote la comidita que te traían los vecinos, sentado ahí, trancando 4 calles que tenías un farmatodo de un lado, del otro lado tenías el Proemed, que era como un shopping, del otro un centro comercial. Tenías 2 centros comerciales a los costados, del otro lado un farmatodo, o sea, todo, la verdad, precioso. Había pasto ahí para sentarse, para acostarse mientras te comías la comida y tipo, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué o sea, ¿a quién estamos enfrentando? ¿Estamos enfrentando a un gobierno de la Cuarta República o qué? O sea, ¿qué Bueno, queremos? ¿Que nos vean de afuera para qué? O sea, bueno, y bueno, pero también sí, una sí, cosa que yo creo que es importante porque yo también veía en tus posts que tú sentías cierta solidaridad por estos jóvenes que bueno, estén teniendo una mala estrategia o no, es el tipo de gente que estaba dispuesta a arriesgar su pellejo, ¿no? O claro. sea, digamos, es gente que nadie les estaba pagando nada, a los partidos casi que les daba igual, ¿no? Y esta Los gente estaba partidos los saliendo a la entregaron. calle. ¿Cómo? Los partidos los entregaron al SEBIN, te comento. Tú me contaste eso, creo que me lo dijiste específicamente de Chacao. De Chacao, de Mérida, muy particularmente de Mérida, que tengo casos que conozco. Sí, o sea, fueron alcaldes y gobernadores de la oposición que llegaron al SEBIN con listas y luego el SEBIN con esas listas fue casa por casa a buscarlos. Oye, y una pregunta. eh, ¿Tú tienes idea? Y si no lo quieres decir, no tienes que decirlo. Si, por ejemplo, Voluntad Popular les estaba dando apoyo logístico a los guarimberos. No tengo idea, la verdad. Lo que yo conozco que es Margarita, Mm. eran los comercios incluso, los mismos comercios que estaban siendo perjudicados por el tema, eran los que daban cosas. Mm. Habían carpas y en esas carpas estaban llenas de suministros que en realidad no era armamento, Mm. era comida, era agua, era cosas por el estilo, pero de resto no. O sea, sí, ciertamente había gente en la calle que quería un cambio y que para donde se guiaran, para allá iban. Esa fue una de las grandes fallas capaz que tenía el artículo que mencionabas con el tema de ¿y tú qué propones? Porque yo también como que reduzco un poco y sin mucha evidencia la figura del líder.
la figura del liderazgo. Fue tipo, ponía como ejemplo el caso de Ucrania. El tema es que en el caso de Ucrania hubo líderes también. El tema es que, bueno, Ucrania obviamente es otra realidad, es otro armamento también. Y ta, pero un liderazgo hubiera podido haber hecho algo con la gente que estaba en la calle en 2014, eso sí. Pero sí, o sea, gente que salió en la suya y a intentar hacer lo que podía dentro de una zona de relativo confort, pero, pero no iban a hacer más nada porque no había nadie que le dijera nada. Mm. Sí. O sea, yo a veces, yo le tengo solidaridad a ellos, pero una percepción que yo tengo es que desde que existe el Internet, de hecho se ha vuelto más difícil, no más fácil, derrocar gobiernos. Porque es que, así como tú como manifestante tienes cierto apalancamiento tecnológico, en el sentido de que puedes usar Twitter, uno de los problemas es que el único canal es el Internet. Y entonces, en principio, el gobierno puede bloquear el Internet o te puede, no sé, cortar electricidad. O sea, al final, el gobierno logra de alguna forma u otra interceptar las comunicaciones y atrapar a la gente. Y, o sea, ojalá yo hubiera tenido una mejor receta de qué hacer en Venezuela en esa época. A mí la verdad me daba mucho dolor ver gente joven que la mataban como si nada. Eh, o sea, a mí me da mucha tristeza y claro, ojalá yo tuviera una mejor idea. Le tengo cierto respeto a la gente que así haya sido una inmadurez, arriesgó su vida, digamos, tratando de protestar como para hacer bulla sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Eh, También hubo todo lo de 2017, que no estoy seguro, pero me parece que lo de 2017 fue probablemente peor. Eh, y sí, o sea, yo estoy de acuerdo. A veces es difícil, no sé, como que es difícil que la gente como que se ponga de acuerdo y además el tema de las guarimbas se vuelve divisivo muy rápido porque es que la mayoría de la gente tiene que trabajar. Y entonces, ¿sabes? A la mayoría de la gente que vota a la oposición como tú, pues no le gusta ese tipo de estrategias. Em, digamos, en tu caso, brevemente, ¿qué fue lo que te hizo decir, mira, esta vaina no va para ningún lado, yo me voy de esta vaina? O sea, digamos, ¿cuál fue como porque yo tengo el mío, pero me gustaría que primero lo contaras tú. ¿Qué fue como el, la gota que derramó el vaso en tu caso? Mira, todo ocurrió el mismo día. Todo ocurrió el mismo día, fue increíble. Fue como Ujú. que. Fue como que. Ta, em, yo vivía más o menos cerca de la zona donde estaba la guarimba. Me voy caminando, en una de esas me encuentro un amigo. Y estamos hablando de unos presos políticos que se habían sido capturados durante esa fecha. Uno de ellos conocido incluso, conocido nuestro. Nada, le fuimos a preguntar porque ellos estaban en la Asunción, tuvieron una reunión lograron tener una reunión con el gobernador, con la fiscal del estado, y, y nada, al final fue como que, ajá, pero ¿qué pasó? No, bueno, dijeron que para estos días los van a soltar. Y yo, pero pará, o sea, son chavistas. No le vas a crear un chavista, ¿no? Bueno, pero no podemos hacer más nada. Entonces ahí yo sé qué cuenta. O sea, si por X, oye, yo caigo acá, eh, no es que va a haber una fuerza que va a contrarrestar y que va a luchar para sacarme de ahí. A mí que ya tenía pasaje comprado, para irme, ¿no? Mm. Tipo, o sea, ya mi apuesta por Venezuela había expirado por completo y tipo, no me voy a arriesgar para ese tipo de cosas. Entonces, seguimos nuestro camino normal al sitio, era mediodía. em, Empezamos a hablar el tema de esto, de que qué estamos haciendo acá, esto es inútil, esto es lo otro, estábamos con varios amigos, y en eso salta una de las manifestantes, no, esto es lo que hay que hacer, hay que quedarse acá, hay que quedarse tranquilos, hay que atrincherarse. Estaba comiendo de la comida de la carpa, tipo, no, hay que quedarse acá, esto, lo otro, ta. Convencida, sí, intransigente en su punto. Está bien, nos quedamos acá, seguimos acá, no pasa nada. 2 días después creo que fue la guardia y los disolvió a todos. Este, y después de eso,
viniendo del episodio anterior en el que me quedó claro que no valía la pena arriesgarse, se me acercan unas señoras de la tercera edad gritando porque a 1 kilómetro más o menos había como que otra guarimba, otra barricada que estaba puesta, que es la parte de Ratán Plaza. Mm. Y al parecer como que habían llegado unos colectivos ahí a armar relajo, a intentar disolver el tema. Y andaban gritando y casi que gritándome a mí, que un hombre que vaya al coso a defenderla. ¿Defender qué? ¿Defender para qué? ¿Y qué gano yo con esto? Pero era la cosa como que, no, no, sí, un hombre que va. No, amigo. O sea, y da, o sea, fueron como que las tres cosas que fueron sucediendo que como que me hicieron terminar de atar caos y decir, esto no va para ningún lado, eh, no vale la pena que me esté arriesgando mi vida, mi proyecto en esto, eh, y da, eso fue como que... Y sí, a los pocos días fue la guardia y disolvió todo, se acabó todo y ya, ahí quedó. No, Eh, porque suelen hacer eso, tipo, como que esperan, ¿no? Esperan a que se vaya consumiendo un poco la candelita, que se vayan reduciendo la cantidad de gente que va, y ya cuando lo que quedan son los loquitos, ahí van y van una noche y atacan y ya fue, mm, claro. es todo. Sí, yo, digamos, tú igual estabas siguiendo noticias en 2017, supongo. No mucho. Igual una amiga que se vino estaba y me Mm. contaba alguna cosa, pero mucha Sí, memoria no tengo. yo definitivamente cuando más me decepcioné de la oposición y además de estos medios, heroicos medios opositores, fue en el año 2017, porque, digamos, ¿no? Maduro creó una constituyente que era como la vaina más ilegal que te puedes imaginar en el mundo. Y entonces la oposición hizo un referendo, la gente le echó un camión de bola a participar en ese referendo. Yo, por ejemplo, estaba en Chicago y si mal no recuerdo, había por lo menos un sitio o más en Chicago, digamos que no es una ciudad donde haya muchos venezolanos. O sea, la gente le echó pichón como para expresarle al mundo el mandato que querían de que esa Asamblea Nacional era inconstitucional. Eh, Total que Maduro abre o sea, Maduro la forma igualito, no le importó, y esa constituyente convoca unas elecciones de gobernadores. Y AD sale de primerito a decir, no, nosotros vamos a participar en estas elecciones. Y entonces, ese año la campaña se centró en el tema de hay que participar, ¿no? Porque el régimen no te lo dice, pero el régimen no, el régimen le tiene miedo a que tú vayas a votar, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, que vi una vez una entrevista en la radio, creo que era César Miguel Rondón con el profesor Briceño, básicamente como ridiculizando a la gente que no quiera votar, ¿no? Como que si tú no quieres votar, tú eres un tonto, tú eres un narciso, o sea, ¿a ti qué te pasa? El régimen no quiere que votes, tenemos que votar para enfrentarnos al régimen. Y para agregar un poco más de contexto al tema, en 2017, Smartmatic dijo que el gobierno había inflado el número de participantes. Creo que fue en la elección de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces en la siguiente elección ya ni siquiera estaba Smartmatic. Entonces, la constituyente es ilegal. Haces un referendo pidiéndole un mandato al pueblo. Ves que las elecciones en Venezuela están totalmente amañadas e igual participan. Y además pasaron unas vainas como que, por ejemplo, a mis papás les tocó votar en un barrio que ellos nunca habían estado en su vida ahí, o sea, y mis papás igual fueron y votaron. Y a mí particularmente lo que me sacó la piedra era que el que se estaba lanzando a gobernador de Miranda, que era Carlos Ocariz, el carajo pierde y luego sale a decir que es que le hicieron fraude. Y ahora yo veo al mismo Bolongo otra vez lanzándose a gobernador. Entonces, una de las vainas que a mí siempre me ha dado un poquito de rechera con la oposición es la huevonada de que no participen, no hay forma en la que el régimen pueda hacer fraude, qué sé yo. Y entonces vas y cantas fraude y otra vez te vuelves a lanzar y entonces es como, bueno,
¿qué ha pasado, no? O sea, digamos, ¿qué ha cambiado desde 2017 para acá? Eh, y esto lo quiero conectar con una de las vainas de las que, digamos, chateamos antes de empezar esta llamada, que es que yo creo que en Venezuela se manifiesta de una forma demasiado obvia el problema de como de la profesionalización. Yo creo que profesiones como ser analista de noticias, ser periodista, ser político, esas cosas por definición no las debería hacer gente que viva de eso. Debería ser idealmente alguien que lo haga porque disfruta hacerlo o porque le nace hacerlo. Porque para darte un poquito de contexto de a qué me refiero con esto, ser político es, digamos, formalmente no es un trabajo rentable. Y si tú ves, por ejemplo, la razón original por la que en Estados Unidos, por ejemplo, solo la gente con tierras podía votar, digamos, no estoy defendiendo eso, pero la idea es que debería participar en política gente que sea libre, que tenga su propia fuente de ingreso como para que puedan hacer lo que les diga su conciencia. Eso, por supuesto, tiene la contraparte de que tú dices, bueno, si un tipo es millonario y contrata con el gobierno, tampoco es bueno que llegue a presidente, pero la idea es que hay que evitar que el político viva de enriquecerse indirectamente de su trabajo de político. Y cosas parecidas también ocurren con el periodismo. Y el problema que yo veo en Venezuela es que la gente de los partidos políticos y la gente de los medios son amigos. Y por eso es que siempre dicen lo mismo, le dicen a la gente la misma vaina todo el tiempo, ¿no? O sea, como que al final son amigos. Y entonces un ejemplo de eso es, por ejemplo, Rabel, el de la patilla. A él probablemente Guaidó le prometió un ministerio de algo. Y entonces, claro, tú ves que la cobertura de la presidencia interina de Guaidó en la patilla es la vaina más a la bola del mundo, ¿no? O por ejemplo, César Miguel Rondón, se nota que le cae bien Primero Justicia, porque se la pasa entrevistando gente de Primero Justicia y se la pasa hablando mal de Maracorina todo el tiempo. Eh, y así pasa con los medios, ¿no? O sea, los medios y los partidos como que se nutren mutuamente, ¿no? Y se validan el uno al otro, entonces, ¿sabes? Actúan como de una forma demasiado uniforme, que ahí es cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué no puede haber espacio para que uno los critique por aquí o por allá? Mi hipótesis respecto a por qué la oposición venezolana sigue participando es una vaina de la que habla todo el mundo, ¿no? O sea, los partidos políticos probablemente los está financiando gente que también se ha enriquecido ilícitamente, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Porque, por ejemplo, a Henry Ramos Alup le salió que uno de sus hijos había sido pasante en Derwick, una vaina así, y creo que su cuñado estaba en Derwick. Eh, tienes a Henry Falcón, pero bueno, digamos que Henry Falcón no es tan de la mood. Eh, a Capriles en su momento salió que Odebrecht le dio plata y Capriles hizo el loco con esa vaina, así que probablemente sí recibió plata de Odebrecht. Eh, los carajos de Derwick se lograron congraciar con Trump de forma tal de que a Derwick no lo investiga. O sea, Derwick no está sancionada por Estados Unidos, probablemente por ese lobby que ellos hicieron. Dijeron que supuestamente habían contratado a Rudy Giuliani y que ellos le estaban pasando dinero a Voluntad Popular. Y de hecho, yo no sé si tú viste una noticia, alguna vez si hablo con Alex Boyd me gustaría preguntarle de esto. Hubo una noticia loquísima de un congresista en Florida, un excongresista, que la PDVSA de Maduro contrató para una vaina y el carajo dice que él esa plata se la pasó a Lilian Tintori. Porque es que luego la PDVSA de Guaidó como que lo demandó por una vaina y el tipo lo que dijo era que esa plata él se la dieron, pero para que él se la diera a Lilian Tintori. Esa noticia salió en el Miami Herald y me acuerdo que Alec Boyd habló sobre eso, pero se me olvidó bien cómo es la vaina. O sea, lo que yo te estoy diciendo es que la oposición venezolana básicamente son unos carajos que no se dedican a nada y necesitan vivir de algo. Y entonces, coño, quizás para que tus donantes te pasen plata, tú tienes que disimular que estás haciendo algo, ¿no? Y entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, lo único que pueden hacer es elecciones. O sea, porque al final necesitan una alcaldía, una gobernación de donde sacar plata. Y además, probablemente los políticos sacan plata de las campañas, ¿no? Porque las campañas mueven algo de plata. Entonces, bueno, es una forma ahí de, tú sabes, ¿no? De meterte unos reales.
Eh, pero al final ese es parte del problema, ¿no? O sea, yo lo que pienso es que hoy en día esta hiperespecialización no es necesariamente buena, precisamente por eso, ¿no? Porque tú estás tratando de sacarle un beneficio que no está en hacer bien tu trabajo o en hacer tu trabajo de forma ética. Tú básicamente estás como vendiendo tu ética profesional como político o como periodista porque eso tiene un beneficio indirecto. Eh, no sé si tú lo ves así, ¿no? O sea, quizás a ti sí te gusta leer algún medio de comunicación, pero la verdad es que Cada día acabo de tener una menos. rant larguísima. No sé si tienes algún comentario sobre el tema. Cada día menos medios. Lo de la amistad entre establishment y prensa es algo que estás viendo en Estados Unidos en este momento. Muy Total. acentuado, muy acentuado. O sea, estamos en un tema de inflación que es bastante grave, que está pasando en Estados Unidos y que obviamente nos va a pegar a todos. Y estás viendo artículos en toda la prensa diciendo la inflación es buena. O sea, estoy que armo una cuenta de Twitter y agarro artículos de Estados Unidos 2021 y los comparo con artículos a Porrea, porque es exactamente lo mismo, lo que nosotros vimos de todo. No, la inflación pasa porque la gente tiene plata para gastar. Ese tipo de cosas las estamos viendo en Estados Unidos ahora. Entonces, como que, para, y bueno, obviamente Trump era el símil perfecto de Chávez, ¿no? Ahora, bueno, lograron sacar al chavismo del gobierno de los Estados Unidos y ahora llegaron los buenos. Entonces está, bueno. eh, No, yo te digo eh, una vaina. Yo pensé hacerle un response video eh, a uno de John Oliver, oh, porque aquí en Estados Unidos, chamo, a ver, a ver, por un lado, es cierto que los republicanos son súper hipócritas con la deuda, porque sí, cuando ellos están en el poder, el déficit se acelera. total. eh, pero una cosa que a mí me parece una gran imbecilidad es este tema que tienen los economistas de que no importa el tamaño de la deuda, hasta que tú no me demuestres el umbral a partir del cual la deuda es insostenible, entonces está bien que nos sigamos endeudando. No, porque es que antes, digamos, antes lo que alguna gente decía era que al momento al que la deuda pasara 100% del PIB, a partir de ahí se hacía insostenible. Y como eso no pasó, entonces la gente ahora dice como que, no, bueno, la deuda puede ser lo que sea, ¿entiendes? Es como una vaina ahí. Y algunos Sí, sí, medios, de hecho, le han hecho el juego a la huevonada de Modern Monetary Theory, ¿no? El tema de que básicamente la deuda o el déficit, eso es como un número en tu hoja de balance, ¿no? O sea, es como una cantidad de contabilidad, es como una vaina que no importa. Eh, sí, sí, no, total. esa vaina es impresionante y eso tiene que ver, bueno, porque es que yo también te voy a decir una vaina. Esa es la postura que tiene la mayoría de la academia de economistas, que son de la escuela neo, neoclásica. Eh, digamos, son economistas que técnicamente son muy buenos, digamos, usan mucha econometría, eh, pero que a mi modo de ver tienen una visión totalmente intervencionista del Estado y es este tipo de gente que piensa que para que la economía crezca hay que gastar plata, ¿no? O sea, es como una vaina de que, bueno, el déficit es necesario porque si no gastas, la economía no va a crecer, ¿no? Y como que no Claro. importa tanto endeudarse. Este, sí, de Sí, hecho, ya que mencionaste las compañías de tech, eh, aquí hay un tema interesante que era otro de los temas que yo te quería plantear. Eh, digamos, tú me dijiste que tú tenías problemas con esta cosa de que, mira, Twitter es una compañía privada, o sea, Twitter puede votar a quien quiera, ¿no? O sea, o digamos, Facebook es una compañía privada, ellos pueden votarte si les da la gana. Tú me dijiste que tenías problemas con eso. ¿Quisieras explicar por qué? sí, yo en realidad era de esos. Mm. Yo era de esos. Yo era tipo, o sea, no, está bien. O sea, Facebook es una plataforma privada, tiene sus normas, tiene sus políticas y ellos hacen lo que quieren. O sea, te están proveyendo un servicio gratuito, ¿no? Gratuito.
Y tal, o sea, ellos en realidad de su propiedad son libres de echarte de su territorio, de su propiedad y tal, si no te gusta, haz tu propia red. Esa era la postura que yo mantenía, la mantenía fervientemente. Resulta que el 11 de enero de 2021, prácticamente Amazon, Apple, Google, o sea, como que los grandes de la tecnología dijeron, a esta red Parler no anda más. No anda más, no anda más porque ahí es donde concertaron el asedio, el golpe de Estado al Capitolio y toda la épica que nos armaron del Capitolio. Entonces lo hicieron desde Parler, entonces Parler tiene que salir porque Parler es un peligro para las instituciones y para esto y para todo lo demás. Em, Ahí se me cae esto. Mm. O sea, ya no es un tema de, bueno, vete y si no te gusta, ármate tu propia red. No, es que ya no puedes armar tu propia red. O sea, ya si no armas una red tipo bajo sus... Y esto se pudo ver en con la soplona de Facebook, que salió hace poco. Por O favor. sea, ahora la meta es que todas las redes censuren como Facebook, ¿no? O sea, que Facebook termine de sacarse la poca fachada de libre que tiene para ya poner un sistema de censura bien estructurado y que ese sistema de censura bien estructurado sea el estándar para todas las demás redes que vengan. Entonces, ¿qué sucede? Si tú quieres sacar una red para toda esta gente que está sacando de estas redes, porque están sacando un montón de gente de estas redes, las están alienando, no van a tener ningún otro sitio donde estar. Legal, o sea, ¿qué es lo que quieren, no? Una ley federal para regular el discurso en Internet, el discurso de odio y todo esto. Y es eso, o sea, es terminar de sacar del Internet a gente que es incómoda, a opiniones que son incómodas. Y estamos hablando de virtualmente la mitad de la población de Estados Unidos. O sea, no es dos loquitos neonazis, dos loquitos del Ku Klux Klan, no. O sea, es prácticamente la mitad de la población que vota en Estados Unidos. Sí, Entonces, es peligrosísimo, me parece que es peligrosísimo. eh, no tanto desde este lado que está siendo excluido, sino de la respuesta que se va a generar de este lado. sí. Que yo lamentablemente no te puedo decir que no es justificada. Y ta, no sé hasta dónde llegará todo esto, no sé en qué momento se frenará, pero puede ir para cosas feas y ta. Cosas que a nadie le conviene, que a nadie le gustaría, pero ta. Y yo estoy de acuerdo. Para mí, el tema de suprimir tiene el efecto contrario. O sea, porque si alguien está paranoico o conspiranoico y tú los estás sacando a todos, entonces van a tener más razón de ser así. Le estás dando la razón, Sí, le pero, estás dando la razón. pero una cosa aquí con el tema del capitalismo y qué sé yo, y la libertad económica, que es donde a veces la gente se le olvida, es que las compañías de tech no viven en un universo aislado del gobierno. Muchas empresas de tech son socios del gobierno. Aquí, por ejemplo, la CIA, o sea, aquí, por ejemplo, el gobierno gasta todos los reales del mundo en servicios de nube y todo esto. Y, o sea, compañías como Apple, Google, Amazon son contratistas enormes del gobierno. Eh, y además de eso, aquí en Estados Unidos el gobierno tiene la capacidad de joder a las compañías de tech y a las telefónicas. Por eso es que, o sea, una de las cosas que a mí me quedaron claras con el escándalo de la NSA en 2014 es que las compañías telefónicas y las compañías de tech, a ellos no les importa tu privacidad. Ellos lo único que están pendientes es de que el gobierno no las vaya a joder. Ese es literalmente lo que ellas están tratando de hacer. O sea, básicamente ver cómo el gobierno no las jode y a ellos no les importa para nada tu privacidad. Así es como yo lo veo, pero es parte del tema, ¿no? De que cuando una compañía se vuelve lo suficientemente grande, termina siendo más o menos socia comercial del gobierno. Entonces es muy difícil. Por eso es que todas actúan igual, ¿no? O sea, todas actúan al unísono como
censurando, excluyendo gente, siempre como con las mismas políticas y siempre como repitiendo lo que dicen los medios mainstream. Eh, es un tema, la verdad es que sí, sí es un tema bien complicado. Eh, otra cosa que es interesante con los medios, eh, yo en años recientes me he desencantado del tema de leer muchos medios, porque al final las noticias son una forma de entretenimiento. O sea, tú nunca te vas a meter en la patilla y te va a decir, mira, hoy no hay nada relevante, ponte a hacer algo productivo, ¿no? O sea, al final es un medio que vive de capturar tu atención. Y tú me estabas diciendo que pues a ti te ha hecho bien desconectarte de las noticias, ¿no? Porque al final yo pienso que incluso uno puede ver las cosas con más claridad cuando no estás leyendo tantas noticias, porque es que las noticias también están llenas de narrativas. Y entonces, eh, no sé, ¿cómo ves tú el tema de las noticias? ¿Nunca lees noticias solo cuando alguien te cuenta o te pones un límite de cuántas noticias ves? No sé, ¿cómo es para ti la experiencia de consumir medios hoy en día? A ver, o sea, la información es importantísima para tomar decisiones. O sea, yo concluí que había que irme de Venezuela, que no había chance de quedarme en Venezuela por la información que obtuve. Por la información que obtuve por distintos medios, o sea, tanto por la prensa como por otras vías. Pero el tema es que esta información cada vez está menos en los medios. O sea, y uno se da cuenta. mm, que, o sea, yo antes confiaba en todo. O sea, te confiaba en CNN, te confiaba en BBC, te confiaba porque, ¿qué era lo que, como que la fórmula que yo seguía? Si lo que ellos están publicando coincide con lo que yo estoy viendo, está bien. Y ellos ciertamente tuvieron cierta cobertura con respecto a lo que pasaba en Venezuela, que bueno, con sus pros y contras, especialmente la BBC, que bueno, tenía un corresponsal medio raro en Venezuela, como que medio lo contaban y bueno, ta. Pero nada, una vez sales y te das cuenta que eh, te están mintiendo en otras cosas. Por ejemplo, pasó acá con lo que te comentaba, la ley al principio, de la ley que sacó acá el gobierno, que la oposición quiere derogar. eh, en- Estaba viendo, en- estaba buscando noticias en internet y en eso aparece una que es de un medio, es un medio de California, no me acuerdo cuál, pero estaba sacando información de AP, Associated Press, y hablaban sobre la ley de acá. Y yo, bueno, vamos a leerla, ¿no? Cuando la leo no hay un párrafo que no tenga una media verdad, una mentira directa, o sea, cosas que puedo refutar, que decía, ¿será que me siento en un artículo y refuto uno por uno? Porque primero, bueno, me iba a gastar la vida haciendo el coso, porque la verdad es que daba para... Era increíble, o sea, era un panfleto que venía de Associated Press, o sea, de una agencia periodística que se supone, o así yo lo asumía, que no te premastican la noticia. O sea, que toman la noticia como es y bueno, cada medio después la mastica a su gusto y le pone la agenda que quiere. No, no, esto ya viene con agenda desde el principio. Busco el nombre del periodista, es un militante del Frente Amplio, no tiene otra. O sea, Mm. entonces, y es la misma agencia que me reporta sobre Estados Unidos, es la misma agencia que me reporta sobre Europa, que me reportó sobre el Brexit, que me reportaron sobre el referéndum en Colombia, que aparte de mi padre, que es uruguayo, mi madre es colombiana y también tengo cierta cercanía con Colombia y seguí de cerca lo que fue la elección El de La y lo Paz, que ¿el qué hacían era referéndum? el referendo de Santos, el que le ganó el premio Nobel de la Paz a Ah, Santos sí, que fue como en para... 2016, por esa época. Claro, claro. Entonces, Mm. como en Reino Unido el Brexit lo que lo votaban eran los viejos retrógrados que no querían a inmigrantes en su país, ¿verdad? En Colombia eran los terratenientes que querían que siguiera habiendo guerra, ¿no? Sí. Cuando en realidad la votación de ese referéndum, la mayor parte en contra, fueron de los sitios más afectados por la guerra. Obviamente los que Increíble. votaron a favor del sí era Bogotá, eran las capitales, ¿no? Las capitales que irónicamente la gestión de Uribe fue las que dejó más o menos seguras, eran las que votaban a favor del sí, ¿no? A dejar la paz, mientras que las zonas de conflicto votaban por el no.
Entonces es como que, igual, ese referéndum se lo perdió Santos y fue para adelante igual, Mm, no le importó. Y sí. obviamente toda la prensa, todo el coso diciendo, no, sí, está bien que lo haga, porque esto, por otro, vendiendo agenda. Entonces son medios en los que yo antes confiaba, ya en lo que un medio me miente una vez, chao. Y es masiva la cantidad de medios que han perdido mi confianza, que tampoco es que vayan a perder millones por eso, pero, o sea, ya no les creo. Y no les creo de lo que me vengan a decir. Y ahí Sí. tengo que buscar la información por otros lados. No, Entonces, sí. uno por lo menos se salva, uno por lo menos se salva porque uno trata de separar un poco la paja del trigo, ¿no? Porque en internet se consigue cualquier cosa. Pero, ¿cómo le dices a alguien ahora, por ejemplo, con el tema de la crisis sanitaria, que no crea lo que se dicen de las vacunas, que no crean lo que se dice de la pandemia, que es un plan del nuevo orden mundial y todo esto, cuando todos estos medios que ya me mintieron son los que andan promoviendo las vacunas, promoviendo, no, sí, la mascarilla, no, esto, lo otro? O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedo decir, no, sí, hacerles caso porque Sí. de verdad te están diciendo? O sea, no. Yo te voy a decir, a Entonces, mí, sí. sí, sí, A no, no, mí, a mí, a ver, los medios en Estados Unidos desde que ganó Trump se parecen un poquito a los medios de Venezuela estilo 2004, ¿no? Eh, un par de cosas que a mí me sacaban la piedra porque me parecieron muy deshonestos fue cuando ocurrió lo de Brexit y lo de Trump, que la reacción fue, Dios mío, tenemos una pandemia de supremacismo blanco, ¿no? O sea, tú no puedes pensar que en el Reino Unido alguien que quizás pertenece a un gremio y que quizás quiere mantener su estatus de clase media como pescador vote a favor de Brexit, no, porque a juro tiene que ser que eres racista, islamofóbico, etcétera. Aquí en Estados Unidos, lo que yo me he dado cuenta es que cualquier persona que critique a los medios mainstream automáticamente le dicen o supremacista blanco o transfóbico o troll ruso o algo así, ¿no? O sea, si oyes Joe Rogan o si lees a Glenn Greenwald o te gusta Tulsi Green Gabbard, Greenwald, que es de izquierda. totalmente, pero es que ese es parte del tema, que es que ahora lo que están es tratando de vender que cualquier carajo que critique a los medios mainstream automáticamente es básicamente un títere de Putin, ¿no? Sí, sí. No, otra de las cosas, lo que pasa es que aquí en Estados Unidos quizás los canales del cable son peores que los periódicos, pero aquí en Estados Unidos ganó Trump y empezaron con esta vaina de que Trump había sido actuado de forma coludida con Rusia, ¿no? Y entonces Sí. inventaron un cuento de que Trump una vez había estado en Rusia y le pagó a unas prostitutas para que se mearan en una cama, unas vainas Sí, loquísimas. me Y lo que acuerdo. pasó fue que, bueno, sobre todo los medios del cable, MSNBC y CNN, todos los días hablaban de esa vaina. Y fueron 3 años o sea, te lo juro, parecía Venezuela estilo 2001. Yo creo que no llega a diciembre, ¿no? Yo creo que le quedan 6 meses, ¿no? Porque era una vaina que habían vendido como que era inminente que Trump había conspirado con Rusia. O sea, una vaina es que a ti te caiga bien Putin y otra vaina es que tú seas el títere de Putin. Y al final esa vaina fue una desgracia y al final los medios perdieron toda su credibilidad, particularmente los del cable, aunque también el Washington Post y el New York Times estaban haciendo lo mismo. O sea, también ahí puede haber un tema de que quizás todos estudiaron juntos en las Ivy League Schools y entonces hay un tema, porque eso lo cuenta Glenn Greenwald. Él dice que cuando él renunció a The Intercept, él cuenta que en la elección de 2016, The Intercept decidió darle cobertura al hack que le hicieron al Partido Demócrata, que tú sabes que eso le hizo mucho daño a Hillary Clinton. ¿Te acuerdas de eso? Eso fue lo de los Los mails, puede emails, ser. los emails de Wikileaks. Ah, sí, sí. Básicamente ellos le hackearon el email a alguien del Partido Demócrata y sacaron eso. Y entonces los medios mainstream como que no lo quisieron cubrir y The Intercept sí lo hizo. Y lo que cuenta Glenn Greenwald es que los periodistas de The Intercept, sus amigos de los otros medios, como que los estaban tratando mal, ¿sabes? Porque como que coño, ¿qué bolas tiene The Intercept que cubrió esa vaina y ayudaron a que Trump ganara?
Y Glenn Greenwald cuenta que en 2020 él trató de escribir un artículo sobre Hunter Biden y que The Intercept se lo quería censurar. Sí. Y él dice que ni siquiera fue el tipo que financia The Intercept, sino que era el mismo Intercept, que básicamente ellos dijeron, no, a partir de ahora nosotros vamos a tener la misma cobertura que tienen todos los medios, ¿no? Para que no nos vuelvan a echar la culpa de que Trump ganó por nosotros. Pero bueno, digamos, te quería también preguntar, eh, ahora que nos queda un ratico, o sea, podemos quedarnos lo que tú quieras, pero digamos, eh, como persona que navega el mundo y que, digamos, eres independiente y te gusta el libertarianismo, no sé, ¿has tenido chance de oír los episodios del podcast? ¿Conoces algo sobre Nassim Taleb? No sé, ¿te ha llamado la atención algún episodio? No sé, si quieres nos ponemos un rato, digamos, a hablar de algo, digamos, el tema que tú quieras, ¿no? Te lo dejo abierto. No sé, alguna cosa de la que te gustaría hablar un rato. Sí, he visto algunos. Igual te confieso que últimamente la etiqueta de libertario me pesa un poco también. Mm, Tipo, o sea, trato precisamente por el tema bueno, de esta postura que se me cayó bueno, la propiedad privada, la Facebook es propiedad privada y si no te gusta, haz tu propia red. Em, o sea, ahí se me cayó un poco la etiqueta de libertario y no, o sea, hoy en día no me siento cómodo con ninguna etiqueta, la verdad. mm. Conservador jamás podré ser por temas de mi propia naturaleza. Obviamente, me, o sea, son aliados en cierto sentido por todo lo que está pasando. em, pero no me identifico como conservador, no me identifico como libertario, bueno, de izquierda tampoco. Igual, por ejemplo, que mencionas a Greenwald, es un tipo que puedo leer. No sé si se hizo Russell Brand, el actor este, que lo tenía también muy por debajo, porque el tipo era el propio zurdo de Hollywood que amaba a Chávez y a Castro y todo esto. Y ahora quedó defenestrado por su clase porque anda diciendo, o sea, anda mostrando evidencias de que toda esta colusión de Rusia que se armó contra Trump, en realidad mucho de eso fue armado. Y tipo, bueno, ahora quedó como que defenestrado y bueno, lo están recibiendo un poco del lado conservador, pero de gente indiscutiblemente de izquierda, o sea, gente Bueno, indiscutiblemente de izquierda sí. que atacan mucho a lo que son las corporaciones, a lo que es el poder económico, y, y ahí te das cuenta de que cuando este tipo, Russell Brand, hablaba de que Amazon era demasiado grande y que uno defendía a Amazon, ahí te das cuenta que el tipo estaba en lo cierto, por ejemplo. Sí. Entonces, o sea, trato de no ver mucho entre izquierda y derecha. Obviamente, el de izquierda que está adoctrinado se le nota leguas y no vale la pena discutir con alguien así, que está en su dogma. De igual forma con la parte de derecha, las partes conservadores. Pero trato de escuchar un poco más las opiniones porque sí, o sea, no trato de encerrarme en una etiqueta o un dogma porque me he dado cuenta que no es la forma. Sí. Oye, a ver qué piensas de esto. Eh, el problema que yo tengo con los amigos libertarios y con los conservadores, que si bien también los considero aliados porque soy anticomunista, eh, uno de los problemas que yo veo con ellos es que eh, actúan un poco como rindiéndole culto al millonario. Sí. Eh, y en ese sentido, dentro de los libertarios, alguien que yo creo que tiene mucho sentido es von Hayek. Él tiene una entrevista donde él lo dice cortico, pero lo dice perfecto. Tú tienes que entender algo. El capitalismo, más que premiar el talento o el trabajo, una cosa elemental en la ética del capitalismo es que el resultado no esté predeterminado. O sea, si tú empiezas un negocio y ya está predeterminado si que te va a ir bien, eso no es verdadero capitalismo. O sea, necesitas que haya
como cierta entropía dentro del sistema. Y así es como lo dice él. Él dice, así, él dice algo así, ¿no? Como que el capitalismo premia precisamente que a ti nadie te garantiza que tú vas a tener éxito. Y eso es una de las cosas, que es que hoy en día la gente no está apreciando la importancia de ser un emprendedor. O sea, tú como emprendedor puedes pasar 10 años de tu vida y gastarte todos tus ahorros en un emprendimiento y puede que lo pierdas. ¿Entiendes? Pero precisamente así es como funciona el capitalismo. O sea, gente que es lo suficientemente loca como para emprender, se arriesga a hacerlo y como efecto colateral la sociedad se beneficia de ese sacrificio que ellos hacen. El problema que yo veo con los conservadores y los libertarios es que ellos piensan como que no, el que tiene plata es porque es más inteligente y más capaz y entonces está bien que el carajo gane plata. Bueno, más o menos, o sea, ¿cuánto se está arriesgando el CEO de un banco de inversiones que tiene comprado al gobierno? Ese carajo no está asumiendo riesgos. Eh, sí, no sé, o sea, yo diría, dentro de la gente que yo veo que entiende la ética de asumir riesgos, yo veo Taleb y von Hayek. No he leído muchos autores libertarios, para serte sincero. No sé, ¿te parece ese planteamiento? Sí, yo de leer mucho tampoco. em, yo más básicamente por, o sea, a mí una de las cosas que me atrajo a lo que es el liberalismo es el tema, irónicamente, de lo que es la sexualidad, ¿no? O sea, de comprender que la sexualidad es muy diversa. Yo vengo de este mundo, ¿no? De contemplar un poco de cerca lo que es la sexualidad humana, entender que es muy diversa, que cada persona es un mundo, y de ahí lo trasladé a lo económico, que por lo general es al revés, ¿no? Por lo general la gente va por lo económico primero y después va para la parte individual, para la parte social. Y no, en mi caso fue al contrario. Después de ahí fue a la parte económica. Entonces, fue que comprendí que no es posible planificar una sociedad cuando no puedes, o sea, no puedes coordinar a millones de personas y cada persona es un mundo. O sea, tienes que dejar que haya cierta armonía entre sus modos de ser, por supuesto, dentro de las restricciones que marca el derecho ajeno, pero, pero sí, o sea, fue así como me fui haciendo libertario. Pero luego está el tema de esto, de que hay empresas que ya tienen todo ganado, que ya no pelean por dinero, ya pelean por otra cosa, ya pelean por poder, ya pelean por control. Y si te das cuenta, no hay diferencia entre Facebook y un gobierno hoy en día, o Ujú. entre Google. O sea, Google, ¿sabes lo o sea, que Google no es, no sé si es el caso, pero ¿qué pasa si Google agarra y dice que tu panadería no aparece más en Google Maps? Sí. Desapareciste, Mm. desapareciste. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que el problema en realidad no es el apellido del poder, ¿no? El poder político, el poder económico. El problema es el poder, poder concentrado. Que, que, que alguien tenga el poder de borrarte del mapa. Que puede ser el gobierno pegándote un tiro en la cabeza, o puede ser Google diciendo tu negocio no existe más, o Facebook, tu perfil no existe más, o YouTube, tu canal no existe más. O sea, ese tipo de cosas que son peligrosísimas, son peligrosísimas. Y que ciertamente hay esa cooperación entre estos grandes poderes económicos y el gobierno. Porque algo que leía hoy, no sé qué tan cierto sea, pero, pero me pareció que tenía sentido. El tema de MySpace. Hoy vi una captura de periódico del 2007 de The Guardian, que viste que siempre le tira a lo que son las empresas y esto, y le tiraba a MySpace. Mm. ¿Cuándo se va a acabar el monopolio de MySpace? Por favor. Murió a los pocos años después. Mm. Justamente en 2017 fue que se masifica Facebook, se masifica Twitter, sale el iPhone, cambia todo lo que es la estrategia de Internet. Y decía eso, que las grandes compañías de hoy aprendieron del fracaso de MySpace, y el fracaso de MySpace era no tener a los amiguitos en el Congreso Mm. dándole plata para cerrar la competencia, para este tipo para las cosas que estamos viendo. Este,
Y yo ahora, bueno, a raíz del 11, de lo que pasó con Parler, yo decidí cerrar varias de mis cuentas en estos sitios, Facebook. Twitter no tenía porque siempre me pareció odioso. Ujú. em, y tal, últimamente estoy volviendo porque por más que me ayudó la limpieza, hay una realidad y es que los amigos siguen ahí. Y es muy complejo mantener contacto con los amigos si no es en una página centralizada en donde están todos los cumpleaños y todas las fotos y el coso. Entonces me lo abrí de vuelta y la verdad es que a nivel tecnológico es un asco. Es un asco. O sea, a ti encuentro bugs por todos lados, inconsistencias entre lo que hago en una aplicación y la otra cuando se supone que son complementarias, cosas que publico que no salen. O sea, al De final te das verdad. cuenta que sí, sí, o sea, y fallas técnicas, o sea, ¿no? Bueno, a nivel de censura sí, no me dejas comentar del teléfono. Comentas el teléfono y me dice que tengo un bloqueo por no sé cuánto. O sea, no estoy publicando nada de política, no estoy publicando nada polémico, es un perfil completamente limpio, es simplemente, bueno, la foto de la tía y, ay, hola. Sí, y no me dejaba comentar del teléfono porque supuestamente tenía un límite, había superado un límite, no sé cuánto. Desde la compu me deja. O sea, es un problema técnico más que... Qué Y, loco. o sea, pero lo que me estoy dando cuenta es que Facebook, Instagram, todos estos cosas, bueno, la gran falla que hubo con todas las plataformas en estos días, Sí. em, no son buenos productos. Tienen un montón de fallas básicas. O sea, es algo que de repente se puede competir, se puede hacer una opción mejor, pero ¿cómo? No, pero es que también los efectos de redes son muy poderosos también. O sea, También también, si tú dices que vas a crear un nuevo Facebook, quizás te dicen, bueno, ahí, cuál es tu ventaja? lo que pasó con Google Plus, que desapareció. Bueno, pero igual Google es un sitio donde, o sea, yo creo que Google, ¿cuántos productos ha tenido Google, no? O sea, Google ha tenido probablemente cientos y cientos de líneas de productos, ¿no? Sí, Pero sí, esa fue una decepción. sí. Mira, es que, de hecho, eh, como yo lo veo, que se me olvidó decirlo antes, lo más importante para mí, lo que define ser un libertario, es entender el concepto de externalidades. Es decir, nadie tiene derecho a endosarte un costo, ¿no? O a perjudicarte, al menos no sin tu consentimiento. Para Claro, mí, esa es la esencia del libertarianismo. Pero también existe, por otro lado, lo que yo llamo, de alguna forma, la externalización de riesgos. ¿Qué te quiero decir con eso? Digamos que mi vecino está echando plomo al aire, ¿no? O sea, yo no tengo que esperar a que la bala me dé como para decirle, mira, deja de disparar porque algún día me claro. vas a dar. Y eh, yo creo que casi que por definición, a uno como libertario le debería preocupar que una empresa se vuelva demasiado grande, porque es que eventualmente esa empresa va a tener una capacidad de coacción sobre ti, porque al final, para uno participar en la economía, una de las cosas esenciales es que no sea con coacción. Y entonces cuando a ti te toca lidiar con alguien como Google, o sea, no tienes otra opción, ¿no? O sea, no es mucho, o sea, ¿cómo hace uno para anunciar su negocio si no es por Google? O sea, es dificilísimo. Sí. Eh, y sí, pero bueno, no sé, ¿alguna otra cosa que te parecería chévere comentar? Sí, de lo que hablas, eso del tema de echar plomo al aire, Mm. muchas veces se entiende que, por ejemplo, el tema del cuidado medioambiental es totalmente antilibertario, cuando en realidad es un tema también de derecho de propiedad, si te pones a ver, porque si yo tengo, ponele, una zona costera, tengo un negocio turístico en donde la gente se baña y corriente arriba montan no sé, un estiercolero que tira, contamina el río, me está afectando mi derecho a la propiedad, por ejemplo. Eh, si Claro. tenés a un vecino que tiene fiestas toda la noche, está haciendo su propiedad, lo está haciendo su propiedad, está perfecto, pero me está afectando la mía. O sea, porque está como que, o sea, está sacando algo de su propiedad que sale a la mía y que me está afectando.
Entonces, ahí creo que es otra parte que hay que, que hay que ver, ¿no? Porque muchas veces como que nos centramos en, bueno, si los zurdos están diciendo que la contaminación, entonces no hay que contaminar, hay que agarrar, hay que Sí. comprarse una camioneta pick-up de esas que Eh, jalan bastante nafta y sacar de los escapes y que tire humo por fuera. No, o sea, creo que hay que ver las cosas un poco más en su contexto, entenderlas un poco más el concepto y bueno, tratar de desafiar un poco lo que uno y- piensa. Y lo de la escala totalmente. O sea, lo de la escala, lo que decís de la escala totalmente. Para mí es el poder tiene que estar controlado. No me gusta que lo controle el Estado, porque claramente el Estado tiene sus propios incentivos, pero claramente no estoy incómodo con el poder que tiene Amazon hoy en día, más que nada en Internet, porque Amazon Web Services es básicamente todo el Internet. sí. Se juntan Amazon Web Services, se juntan Microsoft con Azure y alguno que otro proveedor y ya tienen todo el Internet. Y si te quieren sacar Internet, te sacan Internet con dos switches. Tipo, Eh, o sea, es demasiado poder y ya se está notando que lo pueden utilizar para el mal. Porque es eso. O sea, para perjudicar a gente que no se lo merece. es como, no sé, es como en Venezuela cuando el gobierno se empezó a meter a repartir comida. Quizás al principio te daban comida si eras opositor, pero es que, Sí, o sea, uno sabe que cuando surja la ocasión de joderte, o sea, la probabilidad de que el gobierno use su potestad para joderte cuando haga falta, o sea, la probabilidad tiende a uno, ¿no? Eventualmente lo van a hacer. A mí, eh, una de las cosas que yo también he aprendido que no me gusta de algunos libertarios, porque es que también aquí en Estados Unidos, los libertarios que más bulla hacen son los amigos del Cato Institute y de, por ejemplo, la revista Reason, que tienen buen contenido, pero que también es contenido como financiado por gente millonaria, ¿no? Entonces es contenido estilo Ayn Rand. sí, Es, por ejemplo, el tema de el derecho civil o la protección al consumidor. Porque fíjate en este tema. Hoy en día la gente tiene una obsesión con que la ley sea explícita, ¿no? Y entonces tú hablas con alguien y alguien te dice, no, mira, el Congreso debería pasar 50.000 leyes, ¿no? Como para regular que la empresa no se pase por ningún lado. Para mí un gran paradigma es el derecho civil que viene de la ley común británica, porque fíjate cómo funciona la ley común británica. No es que el Parlamento hace una ley y todo el mundo se rige por esa ley porque los parlamentarios son muy inteligentes. En principio, cada quien es libre de hacer lo que quiera. O sea, no hay una ley que te limite lo que puedes hacer, sino que en principio tú puedes hacer lo que tú quieras. Y si tú piensas que alguien violó un derecho tuyo, tú los llevas a una corte y eso sienta un precedente. Y creo que eventualmente los parlamentos creo que pueden validar esas decisiones, pero que originalmente vienen de la corte. Y eso es muy importante porque eso te protege cuando una corporación o cuando el gobierno viola un derecho tuyo, pero sin expresamente violar la ley. Por eso es importante que exista ese tipo de derecho civil o lo que aquí en Estados Unidos se llama tort law, ¿no? O sea, porque aquí también aquí en Estados Unidos puede pasar que alguien, básicamente el ministro lo nombró la industria y aprobó una sustancia que entonces luego mató un poco de gente. Es bueno tener derecho civil precisamente para que ese tipo de cosas no puedan pasar, ¿no? Donde no importa que la ley sea explícita, yo igual quiero tener cierta protección en caso de que la gente viole mis derechos, porque al final el punto de la ley no es decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, es un tema de decirle al gobierno, mira, estas son las vainas que tú no puedes hacer, ¿no? O sea, básicamente para que tú no me jodas. claro. Eh, y pues bueno, uno de los problemas que yo veo con la gente educada y centroizquierdosa es que piensan que todo tiene que ser como normativo, ¿no? Como que todo tiene que venir de que el gobierno o el Congreso se ingenie una ley o una regulación súper buena y que eso va a acabar con todos nuestros problemas. Sí, Eh, porque al final nunca están a la altura. O sea, aquí en Estados Unidos creo que la última vez que pasó una ley, digamos, ley, no presupuestaria, creo que fue Obamacare. O sea, básicamente por el Congreso no pasa nada. Y entonces, si claro. vamos a estar esperando a que el Congreso nos defienda, o sea, eso nunca va a pasar. Sí, y el Obamacare con el incremento de las premiums y todo esto que ocurrió. Este, Bueno, el,
Ok, una pregunta, a ver, voy a desafiarte. Bueno, primero, yo desconfío por completo del gobierno federal. O sea, a mí me parece que el gobierno federal no sirve, todo lo que hacen es carísimo, está totalmente secuestrado por intereses privados. Eh, pero una de las cosas que la gente dice acá, que a veces yo digo podría tener sentido, es que aquí en Estados Unidos se gasta muchísimo en litigación. Aquí en Estados Unidos, si tú tienes una emergencia médica, el seguro llega y entonces no te quiere pagar. Y entonces, coño, estás en un pleito un año para que ellos te paguen. Y entonces a veces, o sea, uno de los puntos que dicen que quizás te podrías ahorrar más si hubiera un seguro del gobierno, es que te ahorrarías esa litigación. Claro, a mí me parecería bueno que hubiese ese tipo de seguro, pero que fuera a nivel más regional o local y que quizás uno pudiera, que hubiera un poquito de competencia donde quizás yo que vivo en Maryland me puedo sacar el seguro de Virginia si es mejor. O sea, yo pienso que el gobierno federal no sirve, eh, pero no sé, ¿qué piensas de este tema de, digamos, ¿no? De todo el costo en litigación que gastan aquí las compañías de seguro médico? Lo que pasa con el tema del seguro médico universal que se propone para Estados Unidos es que busca solucionar un problema que creó el gobierno federal. O sea, la salud no cuesta lo que cuesta sin actuación del gobierno federal y de los gobiernos estatales también. O Bingo. sea, primero limitan, ¿no?, fuertemente lo que es la oferta de médicos. O sea, limitan fuertemente porque el tema no es que te basta de repente con recibirte de médico o de repente un médico que viene del extranjero que puede ejercer. O sea, te ponen un montón de trabas para poder ejercer la medicina y luego arriesgarte que te quiten la licencia también. O sea, pasa mucho con el tema de las licencias en Estados Unidos. También si tienes licencia para un estado, no tienes para el otro. Entonces, limitaciones por todos lados de la oferta hay. Luego, bueno, la conchupancia que hay entre los seguros y el gobierno. Mm. O sea, no estoy muy al tanto de lo que es la legislación, pero tengo entendido que hay cierta, o sea, que los seguros han sido como que hechos imprescindibles por la ley. No sé si estoy en lo cierto. No sé. Y, y también el tema de que no hay transparencia de precios. O sea, no es que tú vas a una clínica y te dicen, bueno, sí, lo que te vas a hacer sale tanto. Sino simplemente, no, sí, dale, dale, y te echan cuchillo, que después el seguro se arregla y, o sea, hay muchas cosas, hay muchos problemas que han sido creados mismos por leyes federales que, que la vas a solucionar con otra ley federal que al final lo que va a hacer es encarecer aún más el sistema de salud, porque no es que los seguros y no es que los médicos van a cobrar menos porque ahora hay una ley federal que no. O sea, ellos van a seguir con la misma. Ya han alcanzado como que un nivel del que no van a bajar y solo lo va a bajar la competencia. O sea, y es lo que tienen que hacer, o sea, mover el tema de la competencia, de las clínicas chicas. Esto en Brasil creo que se estuvo dando, tipo clínicas chicas, populares, que eran algunos médicos que se juntaban, hacía como que la clínica, una pequeña compañía, a la que tú ibas, tenías la lista de precios al alcance, no tenías que tener seguro ni nada, simplemente ibas, pagabas. Creo que en Estados Unidos Walmart estaba haciendo algo así, creo. No sé hasta dónde llegó. Sí, Este, algo de eso hay. sí, entonces, yo otra vez leía, lo que pasa fue hace mucho tiempo y no me acuerdo mucho. Creo que era Ron Paul mismo que lo decía, que era tipo, ¿cómo era la salud antes? Que era eso, la clínica del barrio, la clínica del pueblo, que era algo un poco más cercano y era simplemente la relación del seguro y el seguro de relación con el hospital, y que al final creó esta cosa perversa de subir los Sí. precios a los niveles en los que están ahora, ¿no? De igual forma, Mm. ponen a Canadá como ejemplo, y yo que tengo gente viviendo en Canadá, sé que en Canadá esperas un montón para que te atiendan. Hay procedimientos que son necesarios y no te los cubre el seguro como crucial, entonces tienes que esperar mucho más. Que hay gente que incluso viaja a Estados Unidos a operarse, entonces tampoco es que, una maravilla el sistema canadiense. Y bueno, y Mm. así cualquiera, ¿no? O sea, Sí. y pasa esto con muchas cosas, no solamente con la salud. O sea, el gobierno crea un problema y después te lo quiere resolver con más gobierno y la gente te lo compra. Entonces es como que, no, Sí, es un ciclo muy difícil de romper. eh,
Aquí, por ejemplo, en los años 60, el gobierno federal dijo, mira, todo aquel que vaya a la universidad, yo le presto para que se pague la matrícula. ¿Qué pasó con eso? Básicamente el precio se volvió, la demanda se volvió totalmente inelástica. ¿Y qué hicieron las universidades? Bueno, subir la matrícula al punto que hoy, o sea, si tú, por ejemplo, estudias una carrera y luego estudias derecho, quizás tienes $300,000 de deuda o más. O sea, es una vaina loca. Entonces, claro, ¿no? Ahora viene la idea de que hay que condonarle a la gente la deuda, ¿no? Sí, sí, la verdad, tremendo. Que al final eso no resuelve nada, porque, a ver, por lo menos esta persona ya fue a la universidad, ¿no? O sea, digamos, no puede pagar la deuda, pero al menos esa persona ya recibió el beneficio de 4 años de pregrado. Lo que tú estás haciendo condonándole la deuda es que esa deuda le va a tocar pagarla a la próxima generación que ni siquiera han ido a la universidad todavía. Entonces, al final, no estás resolviendo nada, sino que estás moviendo el problema de un sitio a otro. Pero bueno, esto da para bastante. Es como Este, lo que dice, la deuda no importa, la deuda es un numerito ahí, dale, llenala nomás que no, no sé si fue Keynes que había dicho eso, que sí, que para el largo plazo estábamos todos muertos. sí, no lo sé, no estoy tan familiarizado con Keynes. Eh, es un tema yo creo que es un tema de la economía convencional hoy en día, ¿no? Que quizás como en Estados Unidos no termina de pasar lo que ocurre en un sitio como Venezuela. Y es que además tú tienes que entender algo. Los economistas también son un gremio que se consideran relevantes. Entonces, así como un congresista nunca piensa en una solución a un problema que lo excluya, en el que él no sea necesario, los economistas de qué viven? Bueno, de diseñar políticas públicas desde el gobierno. Y entonces, Claro. claro, un economista puede decirte que el déficit es un problema, pero nunca te va a decir que recortes por completo, ¿entiendes? Porque los economistas básicamente viven de generar políticas públicas desde el gobierno. Entonces ahí ves otro problema más de, de gremio. Sí, pero, perdona que te interrumpa, pero esto me recuerda también a lo que mencionabas antes de la profesionalización en Venezuela. Y nada, me lleva una pregunta que siempre me hago. O sea, si el día de mañana mágicamente desaparece la dictadura en Venezuela, ¿qué van a hacer todos estos analistas políticos? ¿Quiénes? Todos los analistas políticos que se la pasan saliendo de viaje, explicando la situación humanitaria en Venezuela, todos estos políticos de la oposición que han nacido y se han criado en este sistema, así como está. O sea, toda esta gente, ¿qué va a hacer si Venezuela el día de mañana se sacude la dictadura por arte de magia? Bueno, yo no sé. ¿Qué tal? Van a Sí. tener para vivir, van a tener algún sustento, ¿cómo van a trabajar? ¿Han trabajado alguna vez? Bueno, algo inventarán, o sea, algo inventarán jalándole bolas al gobierno, ¿no? O sea, porque al final, yo qué me imagino, algo como que Guaidó llegando al poder, debiéndole el cargo a Derwick, debiéndole el cargo a Michael Moreno, o sea, es muy jodido. Yo te voy a ser sincero, chamo, yo, Venezuela con la deuda que tiene y con las Fuerzas Armadas que tiene y con la seguridad que tiene, o sea, yo lo de Venezuela lo veo muy difícil. eh, Inclusive si Maduro pudiera salir. Sí, no, o sea, yo a Venezuela lo doy totalmente por perdida. Es simplemente el ejercicio que me hago de esta gente que se la pasa saliendo, dando conferencias sobre Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, y que su propuesta de valor es esa. Es Sí, tipo, hablar de la dictadura en Venezuela. Ah, cuando no esté la dictadura en Venezuela, ¿qué vas a hacer? Y sí. creo que en parte acá se ve un poco la actitud de esta gente, tanto políticos como periodistas, de no proponer nada efectivo, de nada que realmente incomode al gobierno. Que a estas alturas es muy difícil sacar alguna idea que los incomode. O sea, hay que asumir que van a estar ahí y van a seguir ahí hasta que alguna facción interna, ya sea el ejército o del mismo chavismo, los saque y no sé, ligar que alguno sea como Deng Xiaoping y convierta a Venezuela en este capitalismo a la China, pero de resto no. O sea, no hay chance de que Venezuela vaya a otra cosa a la que está ahora.
Oye, ¿y los comediantes? Uh, bueno, depende de la escuela, ¿no? No, pero lo digo porque yo también veo que hay como una clase de comediantes que viven de darle esperanzas a la gente, ¿no? Como de que no se preocupen porque ahora sí es verdad. ¿No te acuerdas el video del profesor Briceño sobre Guaidó? Que ahora sí es verdad, ahora sí tenemos un líder de verdad, no se preocupen. A mí, de hecho, una Sí. vez que me deprimió el otro día, me mandaron un clip de comediantes venezolanos, chamo, imitando gente de los años 80 y de los años 90 en Venezuela. Y yo digo, men, este pana tiene 35 años imitando la voz de Carlos Andrés Pérez. Es como que, o sea, viven literalmente como de alimentar esa añoranza, porque es que los venezolanos que estamos en el extranjero, o sea, obviamente que tenemos un trauma, men. O sea, yo siento que tengo un trauma, con todo y que me fui en 2010, que era todavía no tan grave. Vivimos con un trauma, ¿entiendes? Y yo veo que hay como toda una industria de entretenimiento que es básicamente ver cómo sacarle provecho a toda esta gente que está afuera, ¿entiendes? Vendiéndole Sí. esperanza, vendiéndole como que no, Venezuela es buenísimo, Venezuela es el mejor país del mundo, a lo que se vaya Maduro, nos vamos a ir todos en barco a Venezuela, o sea, Sí, sí. es Esto es deprimente, circunstancial. Sí. sí, chamo, pero bueno, bueno, te quiero agradecer que hayas venido. Eh, a mí me parece muy importante. A mí me gusta escuchar gente que no está tratando de caerle bien a nadie. A mí, yo creo que ese es el punto y esa es una de las razones por las que a mí me gusta Glenn Greenwald y me gusta Alec Boyd. O sea, yo creo que la gente que uno debería escuchar es gente que no está buscando caerle bien a nadie, ¿no? Y quedar bien con sus amigos. Y en ese sentido, yo creo que tú eres una persona que ve noticias, pero lo estás haciendo más por el gusto de hacerlo y no porque estés tratando de sacarle renta por algún lado. Entonces, bueno, en ese Sí, sentido te doy las gracias. No sé si tienes algún comentario final. no, no, lo que te decía, o sea, uno sigue viendo noticias porque la información es importante y así sea camuflada en toda la agenda, uno saca algo y para ver más o menos por dónde va y cómo poder maniobrar, porque cada día es más complejo todo. Mm, Pero sí, no, nada, te agradezco la oportunidad, como te comentaba, no entendía muy bien, tipo, porque actualmente estoy aprendiendo otra carrera, entonces, tipo, o sea, no te puedo dar insights de mi trayectoria profesional porque eso ha sido bastante de un lado a otro. Pero sí, o sea, eso de que mencionas es importante, ¿no? De buscar no caerle bien a nadie porque, o sea, no tener esta noción de quererle caer bien a la gente porque ahí terminas renunciando a cosas que son tuyas también. Tipo, o sea, una persona que intenta caerle bien a todo el mundo no es una persona auténtica. Y la autenticidad es muy importante hoy en día en el que todo está últimamente tan plástico, que, o sea, lees algo y te das cuenta que tiene manija para un lado. Es como que, no sé, cada día aprecio más la autenticidad y ta. Por eso es que incluso gente de izquierda que estoy leyendo ahora que está, es un respiro a toda la agenda que uno ujú, consigue por cualquier lado. sí, estupendo. Bueno, muchísimas gracias y hasta aquí la grabación.